Hola, hola mis queridos amigos y hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Les saluda con muchísimo gusto Eduardo Quintana desde la bonita colonia El Olivo, Huixquilucan, Estado de México, en donde se reúne la Iglesia de Cristo. Bueno, vamos a comenzar con nuestra lección del día de hoy. Espero que esté listo con su Biblia en su mano, con su cuaderno, su lápiz, si es que hace notas. Espero que pueda estar con su familia viendo este video, que es momento de aprovechar estos tiempos para acercarnos a la familia y para poderlos invitar a que escuchen un poco acerca de lo que Dios quiere mostrarnos a través de su palabra, acerca a su madre, a su papá, a sus hermanos, sus hijos, su esposo, su esposa. El punto es que todos seamos beneficiados con lo que Dios nos quiere decir el día de hoy. De antemano quiero anticipar que la lección de esta tarde va pero muy dirigida a la iglesia en lo particular. Realmente la lección está muy enfocada a miembros que ya han obedecido el Evangelio, miembros que ya han sido trasladados de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 14. El mensaje está enfocado al reino, quienes componen el reino. Necesitamos entender muy bien lo que el apóstol Pablo nos quiere decir a continuación, de manera que la iglesia en su totalidad, los miembros de la iglesia se vean beneficiados con los puntos que vamos a estudiar. Bueno, una de las cosas que en lo particular me gusta mucho hablar y discutir es acerca de todo lo referido con el principio de la causalidad, con el argumento cosmológico, todo lo que tenga que ver o todo lo que haga referencia a estos argumentos que prueban la existencia de Dios. El diseño demanda diseñador, y lo que decía el salmista, ¿no? En Salmo 19.1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo mismo decía el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, es decir, de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas, de manera que no hay excusa. No hay excusa para el hombre decir que Dios, yo nunca te conocí, yo nunca te vi, porque dice ahí el texto que es suficiente con poder ver y reconocer el diseño de cada cosa en el universo para poder concluir que Dios existe. Así que en lo particular esos temas me agradan, me fascinan, desde que yo comencé a estudiar la Biblia y desde que me comencé a acercar a la iglesia. Cuando escuchaba esos temas me apasionaban mucho, y lo mismo podríamos concluir acerca del cuerpo humano. Solamente hay que pararnos enfrente de un espejo para poder reconocer que Dios existe, para reconociendo cada componente de nuestro cuerpo, cada miembro, los 222 huesos que tenemos, 639 músculos, 250 millones de diminutas células en cada gota de sangre. O sea, cada cosa que compone nuestro cuerpo es asombrosa, es fantástica, maravillosa, y simplemente nos dice que Dios existe y que Él es el responsable de nuestro cuerpo y de todo lo que podemos ver. Esa es la conclusión a la que al menos el salmista pudo llegar. En Salmo 139 leemos esto. En Salmo capítulo 139 y versículo 14, lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Me gusta más cómo lo expresa esta versión. Dice: te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. El salmista tenía la convicción de que Dios existía y que por ende debía alabarle y servirle por el simple hecho de ver las cosas hechas, al menos su mismo cuerpo, ¿no? Así que, hablando de anatomía, el apóstol Pablo hace una ilustración, una analogía con el cuerpo humano, para podernos dar una lección acerca del cuerpo espiritual, que es la iglesia, ¿verdad? Así que en la anatomía nos interesan tres aspectos para poder hablar del tema que vamos a discutir, a charlar. Tres aspectos nos interesan de la anatomía. Número uno, cada parte tiene una tarea especial. Eso es algo que hay que entender físicamente hablando. Mi mano tiene una tarea especial, una tarea que no es la misma que lleva el pie. El pie lleva una tarea especial que no es la misma que tiene el ojo. Y así cada parte o cada extremidad de nuestro cuerpo tienen una tarea designada, especial, y el hecho de que sea diferente la tarea que llevan a cabo el uno del otro no significa que eso lo haga superior o inferior. Cada parte de nuestro cuerpo es elemental.
Cada parte de nuestro cuerpo es necesario, de manera que todo el cuerpo pueda trabajar, que ese es el segundo punto del por qué nos interesa la anatomía. El segundo aspecto que nos interesa de la anatomía es que a pesar de que el cuerpo se compone de muchos miembros, se dice que es solo uno, ¿sí? O sea, es solo un cuerpo, pero se compone de muchos. Esto es una unidad compuesta. Así que con esto en mente, pues no podríamos decir que mi pie es superior a mi mano izquierda es superior a mi mano derecha, porque no es así, sino que todas son lo mismo, tienen una responsabilidad diferente, pero son iguales. Las tareas que realizan son iguales y muy necesarias, muy indispensables, de manera que todo el cuerpo pueda verse beneficiado a través de las actividades que hacen cada miembro, ¿no? Cada parte del cuerpo. Y punto número 3, hay una relación cercana entre todos los miembros. Yo nunca jamás me atrevería a mutilarme un dedo, a quitarme una extremidad. A veces hasta me duele raparme el cabello, ¿verdad? Porque dice ya el apóstol Pablo, que es lo que vamos a ver, pues a veces las cosas en nuestro cuerpo o los miembros en nuestro cuerpo más insignificantes a nuestro parecer, a veces son los más sobresalientes. Y esa es la verdad, que a veces podríamos concluir que partes de nuestro cuerpo como el cabello, las uñas o otras extremidades o otras partes que a veces como ignorantemente pensamos que son menos indispensables, a veces las tomamos o las echamos de menos, pero no es así, realmente no es así. Cada parte o cada miembro, cada componente de nuestro cuerpo es fundamental para que el cuerpo pueda verse beneficiado, que eso es lo que vamos a ver. O sea, de una manera espiritual, conocemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y ya que somos un cuerpo, necesitamos entendernos, necesitamos apreciarnos, trabajar, sentir la responsabilidad que tenemos como miembros, de manera que el cuerpo sea beneficiado en su conjunto. Entonces, el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 12, nos da esta lección de anatomía. Capítulo 12 de 1 Corintios 14 al 26 es la sección que vamos a leer, y vamos a partirla en 3 puntos, ¿sí? Punto número 1, el apóstol Pablo, obviamente por inspiración, es decir, Dios es el que nos está hablando, puesto que la palabra no son ideas de hombres, sino que es una revelación divina. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17, segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 20, recuerde esos textos, nos revelan que la palabra no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Así que Dios nos está dando esa lección, ¿sí?, a través de sus siervos, en este caso el apóstol Pablo, capítulo 12, del 14 al 19. El primer punto que vamos a ver es que el apóstol Pablo nos da una lección de responsabilidad. Segundo punto, el apóstol Pablo, por inspiración, nos da una lección de cooperación. Y tercer punto, el apóstol Pablo nos da una lección de simpatía. Vamos a comenzar a leer y vamos a desprender estos puntos, y espero que pueda ser muy útil para la iglesia en general, mis hermanos en el Olivo que tanto extrañamos, ¿verdad? El poder congregarnos, y en general para cualquier miembro de la iglesia de Cristo necesitamos entender este mensaje. Bueno, 1 Corintios capítulo 12, vamos a leer del versículo 14, por favor, al 19. Y dice así: además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Versículo 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fuesen un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Así que en esta primera sección, el apóstol Pablo quiere hacernos sentir responsables. Independientemente del rol que yo ejerza en la iglesia, que eso es algo que debemos entender. El hecho de que yo no pase a predicar no significa que voy a estar en la banca cruzado de manos. El hecho de que yo no sea predicador, que nos pase al frente, no significa que voy a estar sin hacer nada. El punto del apóstol Pablo aquí es muy fácil de comprender. Realmente la analogía que hace el apóstol Pablo del cuerpo es muy fácil de captar. No podemos, ¿de qué serviría tener más bien miembros, extremidades como nuestras manos, nuestros pies, si al final de cuentas no hicieran nada o estuvieran inactivos?
sería más un estorbo que una ayuda. Imagínese tantito si usted quisiera o necesitara algo, si necesitara tomar un vaso de agua para poder saciar su sed, imagínese que su mano no le hiciera caso, que por más que quisiera tomar el vaso, su mano permaneciera inmóvil, incapacitada. Qué desesperación, y al final de cuenta eso nos haría llegar a la muerte, porque si yo no tengo el medio para poder llevar un vaso de agua a mi boca para saciar mi sed, eso sería un problema gigantesco. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere que podamos reconocer. Cada miembro tiene una responsabilidad. El hecho de no ser predicador no significa que no tenga ningún tipo de tarea que pueda realizar. La iglesia debe entender que debemos responsabilizarnos para poder actuar de manera que podamos dar beneficios en general a todo el cuerpo. La iglesia es el cuerpo del Señor. Efesios capítulo 1 y versículos 22 al 23 nos revelan que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que si usted ya obedeció el Evangelio, si usted ya fue bautizado para el perdón de sus pecados, Hechos 22:16, Hechos 2:38, si cumplió con los pasos del plan de salvación para ser añadido a la iglesia, entonces usted ya está dentro de este cuerpo. Eso es lo que nos revela la palabra. Es lo que Dios nos dice. Usted ya está dentro del cuerpo si es que ya obedeció el Evangelio. Pero ahora dentro del cuerpo, ya dentro de este cuerpo asombroso, pues no debemos pensar que debemos estar en un estado de inmovilidad, de indiscapacidad. Necesitamos buscar nuestro rol. Necesitamos encontrar cuál es el mejor puesto o cuál es mi mejor don, mi mejor capacidad para poderla poner por obra. Hay muchos hermanos que no pueden o que no se sienten capaces de pasar a predicar por ciertos motivos. Sin embargo, tienen que buscar o tenemos que buscar de alguna manera el rol o el trabajo que yo puedo ejercer. Conozco algunos hermanos, algunos miembros de la iglesia que a pesar de que no pueden o se les dificulta preparar un mensaje, hacer un bosquejo tal vez de alguna lección y se les dificulta eso, pero eso no quiere decir que no van a hacer nada. Puede haber otras muchas actividades que pueden hacer para beneficio. Hay personas dentro de la iglesia que se les da mucho el poder invitar a personas, se les da mucho el poder tal vez estudiar uno a uno con una persona. Hay personas o hermanos que tal vez se les da la facilidad de poder hacer artículos, de escribir, ¿verdad? Porque hay hermanos que tal vez son muy buenos para predicar, pero para plasmar sus ideas en un escrito tal vez somos malos, o tal vez no somos tan buenos como deberíamos, pero hay hermanos que sí tienen esa habilidad, de que tal vez son muy tímidos para pasar adelante, pero pueden hacer un escrito muy extraordinario de manera que pueda servir a otros. Así que necesitamos sentirnos responsabilizados. No podemos desechar nuestra responsabilidad como ahora miembros. Necesitamos ponernos activos. Si queremos que la iglesia dé fruto, si queremos que la congregación en donde nos reunimos crezca, que ese es el deseo de todos, ¿verdad? Que crezca no solamente en conocimiento, en madurez, sino también en número, que ese es un objetivo. Pues Jesús dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pues ¿cómo vamos a hacer eso? ¿O cómo va a suceder eso si los números no crecen? Necesitamos sentirnos responsabilizados. Así que el apóstol Pablo nos enseña al menos que debemos sentirnos responsables. Independientemente del rol que usted lleve en la congregación, debe estar continuamente activo, enfatizo y reitero, una mano no serviría de nada, incluso hasta, aunque se escuche muy fuerte, estorbaría si la mano estuviera inactiva, indiscapacitada. Si estuviera como en ese estado, pues no habría provecho, ciertamente. Así que necesitamos reflexionar en eso y podernos poner en obra para poder hacer las cosas que necesitamos hacer. Bueno, punto número 2, dice del versículo 20. Pablo ahora nos da una lección de cooperación a partir del versículo 20 al versículo 25. Dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro.
Versículo 24, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor a los que le faltaba, para que no haya desavenencia, es decir, como desacuerdos en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Necesitamos entender sumamente la necesidad de la cooperación. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Me imagino al apóstol Pablo diciéndoles en otras palabras, no podemos decir o no podemos llegar incluso a ofender a miembros, véalo así, como diciendo, como si mi mano pudiera hablar, si mi ojo pudiera hablar y le dijera el ojo a la mano, oh, mano, no te necesito, no tengo necesidad de ti, yo podría vivir sin tu ayuda. Si mi ojo tuviera la capacidad de decirle eso a mi mano, ciertamente estaría equivocado, estaría muy pero muy alejado de la verdad, porque si no fuera por la mano, pues ¿quién le va a sacar la paja del ojo? Necesitamos, al menos cuando algo se mete al ojo, pues necesitamos de nuestras manos para poder sacarlo. En un sentido espiritual o moviéndolo al área espiritual es lo mismo. No puedo decirle a un miembro de la iglesia, no te necesito, directamente como indirectamente. A veces con los actos hablamos más que con las palabras, pero en ocasiones podemos llegar a ser muy ofensivos y muy poco honestos con nosotros mismos y de pensar de que yo solo puedo, no necesito de la hermandad, y desechando sus exhortaciones, sus consejos. No podríamos actuar de esa manera, porque el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, sino ¿quién más podría sacarle la paja del ojo? Eso sería un ejemplo claro de que no hay cooperación. Necesitamos cooperar los unos con los otros. La cabeza no le podría decir al pie, no te necesito o no tengo necesidad de ti. Pero si no fuera por los pies, ¿quién te va a llevar a predicar? Como de la boca sale el mensaje, ¿verdad? De la mente, se procesa, se estudia y después puedes compartirlo. Pero ¿de qué sirve que puedas estudiar una lección para poderla proyectar si no tienes pies para que te lleven al lugar necesario, al lugar de destino para predicar esto? La cabeza en ese sentido no podía excluir o expresarle a los pies que no hay necesidad de ellos, porque ciertamente lo hay, y eso es lo que muchos miembros podrían caer en ese error de despreciar por completo a la hermandad cuando se necesita. Pablo está diciendo que debemos encontrar la manera en cómo poder llevarnos bien, en cómo poder trabajar bien, y esto está muy relacionado al problema, el contexto en Corinto, ¿verdad? Tenían problemas ahí en esta congregación y por eso el apóstol Pablo pues les exhortaba a que tuvieran amor, que tuvieran empatía los unos por los otros. Al menos en el Nuevo Testamento podemos ver la manera, en muchos ejemplos, de cómo los hermanos trabajaban de una manera extraordinaria. O sea, había una comunicación muy buena, al menos algunos ejemplos podemos ver eso, una comunicación que les ayudaba mucho a seguir en la obra, a trabajar. Al menos vemos esto en el apóstol Pablo y quienes les ayudaban. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 3, Primera de Tesalonicenses capítulo 3, dice aquí el apóstol Pablo a esta congregación. Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Y aquí había un problema. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo tenía deseo de ir a verlos, tenía la ansiedad de visitarlos personalmente, sin embargo no podía. No podía porque si iba, literalmente mataban al apóstol Pablo por causa de ese celo religioso que se oponía al evangelio. Y sin embargo el apóstol Pablo no se quedó con manos cruzadas, sino que buscó la manera en poder hacer contacto con la iglesia en Tesalónica. ¿Y sabe qué fue lo que hizo? Dice el capítulo 3 y versículos 1 al 3, dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Así que podemos saber, no solamente por este ejemplo, sino en muchas otras cartas podemos ver la actividad que Timoteo, este joven tan diligente y tan apasionado por la obra del Señor, hacía. El punto es que vean cómo funcionaba la cooperación que existía, cómo se armonizaba el trabajo entre el apóstol Pablo y Timoteo. Podemos ver que el apóstol Pablo pues usaba mucho a este siervo de Dios
para poder llegar a hacer cosas, una vez más, para el beneficio en general de la iglesia. Un miembro mandando a otro miembro o pidiendo la ayuda a otro miembro para que este miembro pues beneficiara en su totalidad al resto del cuerpo que es la iglesia. Este Timoteo iba no solamente para visitarlo, sino para ver en cómo podía ayudar o orientar a los miembros nuevos de la iglesia en Tesalónica que necesitaban tal vez de más doctrina, de más fe, de estudio bíblico, de hacerlos crecer de alguna manera en conocimiento, madurez o en su fe, en número también, en la congregación ahí en Tesalónica. Se necesitan varias, hay mucho trabajo ciertamente y Timoteo lo sabía y es por eso que estaba presto para poder acudir. Así que podemos ver que no se tomaban en poco. El apóstol Pablo nunca dijo, pues Timoteo es muy joven, porque lo era, así que no lo creo capaz. Nunca jamás lo desestimó, sino que lo tenía en alta estima y lo usaba de manera que pudiera ser útil a la iglesia, y Timoteo estaba presto. Es el punto, que debe haber esta conexión como hermanos, esa cooperación entre hermanos para poder servir o para poder dar beneficio en general a toda la iglesia. Algo similar vemos no solo en Timoteo, sino si saltamos ahora a Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, vemos aquí en el versículo 25, aquí encontramos a otro servidor llamado Epafrodito. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Podemos ver el ejemplo de Epafrodito, de cómo se debe llevar a cabo esta cooperación. Y es muy importante, es muy impresionante ver su ejemplo, porque hasta estuvo a punto de morir, o sea, por causa de ayudar a la obra. Recordemos que aquí Epafrodito pues fue como un intermediario entre Pablo y entre Filipos, esta iglesia en Filipos. Pablo aquí se encontraba encarcelado y Pablo pues quería de alguna manera decirle a la iglesia en Filipos que estaba muy consternada, estaba muy preocupada por Pablo. Pablo quería hacerles saber que se gozaran, de que no pasaba nada, de que Pablo estaba bien, de que seguía predicando el evangelio y gozaos, ¿no? Gozaos, 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 es la palabra clave ahí en Filipenses. Y el intermediario fue este Epafrodito. Epafrodito funcionó como un mensajero, como dice ahí, un colaborador y un compañero de milicia, dice el apóstol Pablo. Pero el punto es que hay cooperación, hay conexión y hay trabajo. Es lo que el apóstol Pablo quiere decirnos acá en 1 Corintios 12, que debemos acoplarnos, conocernos y cooperar los unos con los otros para la causa general de la iglesia. O sea, el hecho de que Epafrodito sirviera ahí como colaborador, como mensajero, no solamente ayudó al apóstol Pablo, no solamente lo ayudó a Epafrodito mismo, sino ayudó al cuerpo en general, a la iglesia en general, que ese es el punto, que uno pueda dar su servicio, entenderse entre hermanos para poder cooperar de manera de dar beneficios generales a toda la iglesia. Ese es el punto ahí, al menos con Epafrodito, con Timoteo. Y otra vez volviendo a 1 Corintios capítulo 12, nada más para reiterar el punto, dice el versículo 20, desde el 23 dice: y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. A veces podemos tomar menos, y ese es un error que es muy triste, que en muchas congregaciones salen muchos predicadores por su elocuencia, por su sabiduría, por su conocimiento. Puede ser que llegue a menospreciar a otras personas por su poco conocimiento y los humille. ¿Puede darse eso? Pues claro que sí, seguramente. El hecho de que aparezcan estas advertencias, tratarnos con cooperación y con mucha estima, son por algo, porque la iglesia no está exenta de que haya envidias, de que existan enemistades, de que existan contiendas, cosas incorrectas que no deben haber en el cuerpo. Entonces puede que haya miembros de la congregación, miembros de la iglesia que
que tal vez humillen a otros de alguna u otra manera, pero no es el punto, no es el caso, no debe ser así, es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Son los más decorosos, aquellos que vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, dice el apóstol Pablo, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Vamos a continuar al siguiente punto. Nuestro punto final es una lección de simpatía. Muy importante este punto también. Una lección de simpatía. Dice el versículo 25 y el versículo 26. Dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Así que para finalizar, hermanos, es muy importante denotar este punto que el apóstol Pablo nos está queriendo hacer ver. En primer lugar, la iglesia en Corinto carecía de amor los unos por los otros. Ese es un problema que podemos ver aquí en la epístola. Podemos destacar que la iglesia en Corinto no practicaba el amor, no se vestía de eso que es tan necesario, ¿verdad? Como cristianos, vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto. Y a ellos les faltaba esto. Y el apóstol Pablo dice, no tienen que ser así, tienen que tener simpatía, tienen que entenderse los unos con los otros. El apóstol Pablo, usando otra vez la analogía del cuerpo, les está diciendo algo como esto. Yo no sé si usted, hermano, alguna vez se haya pegado en un dedo chiquito en el pie, pero realmente es una de las experiencias más dolorosas. Pegarse en el dedo del pie puede ser muy doloroso, pueden hasta salirse las lágrimas, no sé si le ha ocurrido, en el pasado a mí sí me pasó, pero el punto es, hermanos, que cuando alguien se pega en el pie, ¿qué es lo que hace el cuerpo naturalmente? ¿Cómo reacciona el cuerpo naturalmente? La espalda se agacha, el señor espalda, ¿verdad? Se agacha, los señores ojos ven el daño, pueden observarlo, pueden identificar dónde está el dolor. El señor brazo se estira para que la señora mano pueda llegar al lugar donde está afectado, donde se dio el golpe. Y los señores dedos el señor cerebro empieza a mandar a los señores dedos para poder sobar como el miembro afectado. Y de esta manera podemos ver cómo es que el cuerpo funciona de una manera con mucha armonía, con mucha preocupación, al menos cuando alguien se golpea. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere que entendamos, que Dios quiere que entendamos eso como iglesia, que lejos de estarnos haciendo daño los unos a los otros, lejos de estarnos despreciando, humillando los unos a los otros, que hagamos lo contrario, que sintamos esa simpatía, que tomemos en nosotros la necesidad de sentir amor por los unos por los otros, de manera que podamos ser ayuda, siempre ayuda. Eso es lo que el apóstol Pablo dice y lo que el cuerpo hace naturalmente. Por eso es tan asombroso poder ver esta analogía como del cuerpo, porque se entiende de una manera muy fácil. Necesitamos poner esto por práctica como iglesia. Necesitamos hacer que todo esto se dé de manera natural, que ese es el punto, que se dé de manera natural, no por obligación, no con pesadez, sino que realmente me interese cómo está mi hermano, cómo está el otro miembro, un miembro más de la iglesia. Necesitamos buscar la manera en cómo podemos ayudar. Eso es lo que el cuerpo natural hace, ¿no? Y lo que el apóstol Pablo quiere llegar a decirnos es que también el cuerpo espiritual debe llegar a hacerlo. Si uno sufre, los demás sufren con él, dice 1 de Juan capítulo 3 y versículo 17. 1 de Juan capítulo 3 y versículo 17 dice así el texto: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Debe existir muy genuinamente el amor dentro de la iglesia, dentro del cuerpo, porque una vez más esto es el vínculo
perfecto. Si uno se regocija, si uno se goza, entonces todos nos gozamos con Él. Dice Romanos capítulo 12 y versículo 15, Romanos 12, 15, dice así el texto: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Debemos tener la capacidad de conectarnos con nuestros hermanos de alguna manera. Si se duelen, nos dolemos con ellos; si se gozan, nos gozamos con ellos, porque eso es lo que el cuerpo hace. Y es lo que el apóstol Pablo quiere darnos a entender. Eso es así como el cuerpo físico reacciona. Y queremos trasladar eso físico al campo espiritual y decir, pues así como lo hace el cuerpo, pues esforzarnos porque así nos sintamos de manera espiritual. El cuerpo de Cristo, la iglesia, los miembros que la componen, debemos cuidarlos como miembros de nuestro cuerpo físico. El amor debe fluir de un miembro a otro. Juan capítulo 13 y versículo 34, Juan 13, 34, dice así el texto: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Así que en conclusión, mis queridos hermanos y amigos, pues debemos buscar la manera en cómo hacer de esto una realidad. Porque en muchas ocasiones uno podría decir, hermano, yo tal vez no siento esta necesidad, o tal vez no siento que esto me salga de corazón, pero para eso hay muchas herramientas que Dios nos ha dejado usar, como por ejemplo la oración. Tal vez a veces se nos complica, tal vez por ejemplo tener fe, crecer en sabiduría, crecer en conocimiento, pero dice ahí en Santiago, si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios. Y lo mismo podríamos decir de estas cosas que son necesarias, que Dios jamás diría que no a esto, a estas peticiones. Si yo le pido a Dios con todo mi corazón, Dios, quiero sentir la necesidad realmente de poder sentirme dolido cuando un hermano se duele, de poderme sentir gozoso cuando un hermano se goza, porque quiero actuar o quiero reaccionar como el cuerpo naturalmente reacciona. Quiero cumplir con lo que tu palabra dice. ¿Por qué pensaríamos que Dios no cumpliría con esas peticiones cuando son muy necesarias en nuestra vida como cristianos? Así que debemos recurrir frecuentemente a la oración. Los apóstoles fueron apóstoles de oración, Jesús fue una persona de oración, los hermanos en el primer siglo eran personas de oración, y asimismo nosotros debemos convertirnos en personas de oración que pidan cosas o que hagan peticiones conforme o ajustadas, ¿verdad?, a la voluntad de Dios. Así que en breve, hermanos, y en resumen, pues recuerde, esto fue una lección en particular para miembros de la iglesia. Necesitamos ahora más que nada, aún sometidos a esta pandemia, dolernos como con los hermanos, buscar alguna manera, si están pasando por dificultades. Otra vez volvemos al mismo punto: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Tener empatía, ¿verdad?, mucha empatía entre los miembros, buscar la manera en cómo poderlos ayudar. Y si Dios algún día permite que esto se acabe, que se mengüe esta pandemia, pues volvamos a la iglesia con todo gozo, con toda felicidad, y pongamos por obra, pongamos por práctica todas las cosas que pudimos observar el día de hoy. Santiago 1:22, recuerde, ser hacedores, más no solamente oidores. Santiago 1:22, ser hacedores, más no solamente oidores. Jesucristo mismo lo dijo, Lucas 11:28, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, hacemos la exhortación a que todos nosotros pongamos por obra lo que acabamos de escuchar, que nos sintamos responsabilizados como miembros del cuerpo, que nos pongamos activos independientemente de si soy o no predicador. Hay muchas tareas que la iglesia, muchas actividades que la iglesia puede hacer, así que de alguna manera debo ponerme activo. Punto número 2, debemos ser miembros de cooperación. Debemos buscar la manera en cómo cooperar, cómo poder ayudar, cómo prestar mis servicios para el beneficio de la iglesia en general. Y punto número 3, el amor, ¿verdad? Tener simpatía los unos por los otros, de manera que el amor fraternal abunde y permanezca en cada uno de nosotros. Con esto, la iglesia se verá beneficiada en general. La iglesia seguramente crecerá, y todos, pues, los unos a los otros estaremos mucho más apegados y mucho más acercados a Dios, y obviamente
la salvación en general de cada miembro será garantizada si es que permanecemos en estas indicaciones y en la fidelidad. Muchas gracias por observar el video y que Dios lo bendiga, mi querido hermano y mis amigos. Muchas gracias por reproducir el video también. Nos vemos la próxima.